Hola, amada iglesia, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de experimentar a Cristo cada día de sus vidas. Bienvenidos a todos los que fueron convocados por el Señor para estar en este tiempo reflexionando la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. En Génesis capítulo 22 hay un relato muy interesante. Dice específicamente que Dios pone a prueba a su amigo Abraham. Abraham y su esposa Sara, por años, podríamos decir casi toda su vida, habían pedido, suplicado, clamado a Dios por un hijo. Y Dios no le había dicho que no. Al contrario, promesa tras promesa, visita tras visita de Dios a sus vidas, les decía que ese momento habría de llegar, pero no llegaba. Desde el llamado de Dios a Abraham, de allí de su ciudad natal, Ur de los Caldeos, la comunicación, el diálogo entre Dios y su amigo Abraham era frecuente, era fluida, era clara. Dios hablaba, Abraham obedecía y siempre culminaba ese diálogo cuando Abraham levantaba un altar de adoración a Dios. Lo cierto es que pasaron los años, 5, 10, 15 años, y esa promesa, ese hijo que Dios le había prometido, no llegaba. Abraham prosperó, se hizo un hombre multimillonario, pero lo que más él anhelaba, lo que más él pedía a Dios era un hijo, una descendencia. Y Dios había prometido que a través de ese hijo, no solamente que él iba a tener una multitud de gente, sino que una nación se iba a levantar a través del hijo prometido. Pero lo cierto es que ese hijo, esa promesa, no se hacía realidad. Abraham ya ahora estaba cumpliendo 90 años. Podríamos decir que tanto él como su esposa estaban más muertos que vivos. Pero un día, un determinado momento, Dios dice que el momento había llegado, que la palabra que él le había prometido se iba a cumplir. Así nos dice el relato bíblico. Génesis capítulo 21, versículo 2. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. El sueño de Abraham y Sara, su esposa, ahora se estaba cumpliendo. Ese hijo que tanto ellos esperaban, ahora lo tenían en sus brazos. Le llamaron Isaac. Pero lo curioso de esta historia es que desde ese día, desde ese momento, Abraham nunca más levantó un altar de adoración a Dios. Y dice que permaneció en un mismo lugar. Entonces dice Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pongamos atención en las palabras que Dios usa para llamar a prueba a su amigo Abraham. Le dice: toma a tu hijo, a tu único, a quien tú amas. Abraham estaba aferrado, estaba apegado a su hijo Isaac. Para Abraham no había nada más importante, más precioso, más valioso que su hijo Isaac. Expresiones como: mi hijo es todo. Mi hijo es lo más grandioso, lo más glorioso que me ha pasado. Mi hijo es mi vida. Podrían ser algunas de las expresiones comunes que podríamos
escuchar de Abraham. Entonces dice que Dios le pone a prueba. Una versión de las Escrituras dice, y Dios puso a prueba la fe de Abraham. Abraham estaba tan confiado que todo su futuro dependía de ese hijo que Dios le había dado. Que aún su descendencia, que aún sus logros, que aún sus sueños, que todo lo que él tenía proyectado dependían de ese hijo. Aún sus habilidades, sus proyectos y aún sus propias fuerzas estaban ligados, estaban aferrados a ese hijo llamado Isaac. Pero Dios le dice a Abraham, quiero que me des aquello de lo cual te aferraste fuertemente, tu único, a quien tú amas, tu hijo. Eso quiero que me lo entregues. Cuando nos apegamos a algo, cuando nos aferramos a algo o a alguien, la consecuencia inmediata es que Cristo no crece en nuestra vida. Y quizás tu pregunta sería, ¿por qué? Porque a todo lo que nos apegamos, todo lo que nos tiene aferrado, puede ser algo material o puede ser algo afectivo, puede ser un logro, puede ser una habilidad, un talento que vos tengas. Todo eso es Adán controlando a Adán. Es Adán manifestándose. Es la vieja naturaleza creyendo que todo lo tiene bajo su propio control, aún las cosas de Dios. Y si Adán no muere, si no hay muerte del viejo hombre, entonces Cristo no puede resucitarnos. No hay posibilidad de que Cristo crezca, de que Cristo sea tu centro, de que Cristo sea tu único lugar a donde estés aferrado, apegado, confiado. Lo que no muere nunca podrá resucitar. Todo, absolutamente todo lo que Dios nos da es de Él, sigue siendo de Él. Pero Adán, el viejo hombre, sigue creyendo que es de Él, que Él se lo ganó, que Él tiene la autoridad y la suficiencia para dominar, para gobernar todo lo que tiene y niega dárselo a otro. Entonces viene Dios y dice, bueno, quiero que me lo devuelvas, quiero que me lo des. En primer lugar, porque es mío. Y en segundo lugar, porque quiero probar tu fe. Quiero conocer si tu confianza está puesto en el lugar y en la persona correcta. Quiero saber si yo, dice Dios, sigo siendo tu lugar seguro, tu lugar de confianza, tu lugar de apego. El éxito, los logros, las personas, la manera de ser, todo a lo que nos aferramos, aunque no necesariamente sea algo malo, detiene a Cristo, detiene el crecimiento en nuestras vidas. Porque si Adán, nuestra vieja naturaleza, no muere, Cristo no puede resucitarnos. Y todo lo que viene de ahí en adelante es pura espuma, es fantasía, no es nuestra realidad. Lo que Dios quiere es que Adán pueda morir, que nuestra vieja naturaleza pueda quedar sepultado. Entonces Él nos resucita y nos da vida y nos hace crecer en Él día tras día. Te quiero contar mi propia experiencia con este texto bíblico. Yo cursaba el segundo año del seminario teológico, me estaba capacitando en la tarea que Dios me estaba llamando para ser pastor, y cursaba allí una materia que se llama himnología. Y el profe viene una noche, abre su Biblia aquí en Génesis 22 y nos empieza a relatar.
Y de repente se para delante de la clase y empieza a preguntar, ¿quién es tu Isaac? ¿Qué cosa en tu vida es tu Isaac? Y él decía, esta noche Dios me dijo que ustedes deben entregar, deben sacrificar su propio Isaac. Lo único, lo que tú amas, lo apreciado, lo que vos crees que es tuyo y que te lo ganaste. Y bueno, fuimos desafiados allí a compartir cada uno lo que era nuestro Isaac o lo que nosotros entendíamos que era nuestro Isaac. Y empezamos a decir, bueno, nuestros tiempos, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras pertenencias, nuestras casas, nuestros trabajos, nuestras suegras. Todo entregamos allí al altar de nuestro Señor. Y el profe dice, sí, muy bien, está perfecto, pero creo que esto es lo que todo el mundo entrega. Él decía, hay algo más. Ustedes tienen que entregar lo que ustedes más aman, lo que es un tesoro para ustedes, lo que ustedes piensan que perderían el aliento si le es quitado. Eso Dios quiere que cada uno entregue. Y me acuerdo que en ese tiempo mi tarea no era de pastor, mucho menos de predicador, ni siquiera de maestro. Ese tiempo yo trabajaba como sonidista en la iglesia. Y realmente no había muchos, creo que era uno de los únicos que había. Tenía algunos adolescentes que estaban aprendiendo esta tarea, este ministerio, pero todavía yo comprendía o entendía por lo menos que no estaban del todo capacitados como para tomar esa responsabilidad de estar allí en el sonido de la iglesia. Así que esa noche me acuerdo que le dije al profe, yo cumplo una tarea en la iglesia, hago un ministerio y es el del sonido, pero si yo dejo esto, si yo entrego esto al Señor, nadie más va a poder hacer la tarea de sonidista. Puedo entregarlo ahora así oralmente y después cuando yo capacite a otro, entonces poder dejar este ministerio. Y él me dijo, no, si Dios te pide que entregues hoy ese ministerio, tenés que hacerlo ahora y el domingo cuando vuelvas a tu iglesia ya no vuelvas a ocupar ese lugar. ¡Wow! Era fuerte. Me movió realmente la estantería. Y yo pensaba en lo que me iban a decir mis pastores, mis líderes. Pensaba en el susto de los adolescentes que iban a tener que tomar mi lugar. Pero lo cierto es que después de reflexionar, comprendí que Dios me estaba pidiendo ese lugar, que yo tenía que soltar este ministerio, porque yo creía que era mío, que era el único. Entonces allí me acuerdo que solté, pude decir, Señor, te entrego este lugar, te entrego este ministerio, te entrego el ministerio del sonido para que vos lo tomes y yo me quedo sin hacer nada. Bueno, se acercó el profe, me miró a los ojos y me dijo, qué bueno, pero creo, me dice él, evidentemente Dios estaba trabajando en su vida y estaba hablando a mi corazón en ese momento, pero creo, me dice él, que hay algo más, que hay un Isaac que lo tenés guardado en lo profundo de tu corazón, que vos crees que es tu posesión. Entonces él me dice, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás en este seminario? Y yo le dije, porque me estoy capacitando para el llamado que Dios me hizo, el llamado para ser un pastor. Entonces vino la frase que jamás pensé que podía haber escuchado. Él me dice, Dios me dice que entregues tu llamado. ¿Cómo el llamado? No puedo entregar el llamado. Si entrego el llamado, entrego realmente todo lo que tengo. Me quedo con las manos vacías. ¿Y qué voy a hacer de ahora en adelante? Y él me dice,
te sentás en el banco y a lo mejor por el resto de tu vida nunca más vas a tener que hacer nada. Tenés que entregar tu llamado, Sebastián. ¡Wow! El sonido fue dificilísimo, pero el llamado, Dios me hizo el llamado. Dios me dio ese llamado. Dios me llamó a ser parte de sus obreros como pastor. Entonces era muy difícil decir renuncio al llamado. Y le dije, ¿tengo que dejar de estudiar en el seminario? No, yo no dije eso, me dice. Tenés que seguir estudiando, pero tenés que entregar tu llamado. Y bueno, después de discutir un rato con el Señor o conmigo mismo, mejor dicho, porque Dios ya era claro, le digo, Señor, con lágrimas y hasta con dolor, realmente con dolor, le digo, Señor, te entrego mi llamado. Eso significa que me quedo con las manos vacías, Señor. No tengo nada. Así que si este es tu pedido, si esta es la consigna, si este es tu pedido, si este es el sacrificio que tú quieres, yo te entrego mi llamado. Fue realmente muy difícil. Pero ahí no es el fin de la historia. En un rato te digo cómo termina la historia. Todo lo que tenemos en la vida es de Él y para Él. Todo es de nuestro Señor. Siempre fueron de Él todas las cosas. Pero a nosotros nos encanta, nos gusta decir, esto es mío. Es que a Adán, nuestra vieja naturaleza, le gusta sentirse el dueño de todas las cosas. Que Él es el que gobierna, que Él es el que maneja nuestra agenda. Fíjense, Dios nos da un auto, por ejemplo, y nosotros manejamos ese auto y nos sentimos felices y decimos, he logrado comprar mi propio auto. El auto es mío de ahora en adelante. Pero Dios dice, el auto sigue siendo mío. Te lo presté para que puedas andar. Dios nos da un trabajo y nosotros decimos, mi trabajo, mi dinero, mi sustento, mi provisión. Y a veces le dedicamos tanto tiempo al trabajo, a nuestra actividad, que ya ni siquiera tenemos tiempo para nuestro Señor, el que nos dio ese trabajo. A través de nuestro trabajo, Él es nuestra provisión. A través de nuestra empresa, Él es nuestro proveedor. Pero sigue siendo de Él todo lo que tenemos. Dios nos da 24 horas. Entonces nosotros decimos, yo manejo mi agenda, yo manejo mis tiempos, yo manejo mis actividades. Y tanto ocupamos la agenda que no guardamos unos minutos para el que nos da la vida, para el que nos da las fuerzas, para el que nos da la salud. Nos creemos dueños de nuestras 24 horas también. Dios nos da personas para que puedan estar a nuestro lado o en nuestras iglesias o en nuestros grupos o nuestras células, como quiera llamarlo. Y nosotros nos creemos dueños de esa gente. Decimos, mi gente, mi iglesia, mi célula. Sigue siendo de Dios esas personas. Todo, absolutamente todo lo que tenemos es de Él. El problema es que Dios te dice, estoy viendo que te aferraste a ese automóvil. Estoy viendo que te aferraste a tu trabajo, a tu actividad, a tu empresa. Estoy viendo que te aferraste al dinero, que te aferraste a las personas. Hoy quiero que me lo devuelvas. Hoy quiero que presentes eso que te aferraste, que vos crees que es tu único, lo que amas, y que me lo entregues en sacrificio. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu Isaac en este tiempo? ¿Cuál sería tu respuesta? Hoy no está el profe delante tuyo, el que me habló a mí de parte de Dios. Hoy quizás sea este mensaje
el que te pregunta, ¿cuál es tu Isaac? ¿Qué tenés que entregar al Señor en este tiempo? ¿Cuál será tu respuesta si Dios te dice, quiero que me entregues tu único, lo que tú amas, aquello que está robando tu corazón en este tiempo? Dios viene a Abraham y le dice, quiero que vayas a la tierra de Moría, a un monte que yo te voy a mostrar. Y allí tienes que edificar un altar y allí debes presentar a tu hijo Isaac en holocausto. Dios no habla con doble mensajes. Dios viene y habla a su amigo Abraham en forma clara. Y Abraham entiende perfectamente. En ese tiempo nadie dudaría lo que significa holocausto. No era un término poético. Holocausto era poner a alguien sobre un altar y matarlo, sacrificarlo y prenderle fuego para que sea consumido completamente. Dios le había dicho a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Génesis capítulo 22, versículo 3 dice así: Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obediencia. Obediencia sin chistar. Obediencia inmediata. Y llevó todo lo necesario. Llevaba a Isaac, que iba a ir al sacrificio. Llevaba la leña para encender el fuego. Y llevaba a 2 siervos suyos para que le ayuden en esta tarea de caminar hacia el lugar que Dios le había mostrado. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué tremendo Abraham. 3 días de camino, 3 días de preguntas al cielo, 3 días de desierto, 3 días de tratar de comprender cuál era la voluntad de Dios. Me imagino que no habrá sido nada sencillo para Abraham. Creo que en esos 3 días de camino Abraham decidió soltar a Isaac, a su amado, a su único. Creo que en esos días realmente ya Isaac había sido sacrificado en el corazón de Abraham, aunque todavía no había sido sacrificado en el altar, pero sí en el corazón, en la mente de Abraham. Porque cuando Dios te pide soltar algo al que estás aferrado, hay un día en que se hace real, pero el proceso de llegar hasta ese día comienza un momento antes. Puede comenzar un día antes, puede comenzar 3 días antes, puede comenzar un mes antes, pero es un proceso de caminar hasta el lugar en que Dios te dice: ahora, este es el lugar en que levantes el altar y presentes allí tu Isaac en sacrificio. Dice que Abraham caminó hasta que Dios le indicó cuál era ese lugar. Y dice que dejó allí a sus siervos que queden al resguardo de sus cosas. Y él dice: el muchacho y yo iremos, presentaremos adoración a Dios y volveremos. En primer lugar, el camino hacia ese momento de sacrificio, de presentación en el altar, es un camino solitario. Nadie te puede acompañar. Es tu decisión, es mi decisión. Solo vos lo podés hacer. Lo interesante es que el proceso de Jesús en la cruz
y el momento en que Él resucita también fueron 3 días. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz es el lugar en donde muere nuestro yo. En la cruz el viejo hombre muere, Adán muere. Y en ese momento nacemos a una nueva vida, donde ahora el único que dice, el único que se manifiesta en tu vida, en mi vida, es Cristo. Empezamos a vivir su vida, pero antes Adán debe morir en la cruz y todo lo que Adán también cree manejar. Tu agenda, tu auto, tus cosas, tu ministerio, tu llamado, todo debe ir con Adán en la cruz, para que entonces juntamente con Cristo muera y juntamente con Cristo resucite, y entonces la vida de Cristo se manifieste, se exprese, crezca en cada una de nuestras vidas. Ahora viene la pregunta: ¿cuál es tu Isaac? ¿Qué tienes que entregar el día de hoy al Señor? Cuando los siervos de Abraham se tienen que quedar allí antes de que Abraham e Isaac se dirigen hacia el altar de sacrificio, Abraham es claro con ellos y le dice: iremos, adoraremos y volveremos. Pero Abraham tenía que ir a sacrificar, no tenía que adorar. Dios no le dice: vení a adorarme. Dios le dice: vení a sacrificar. ¿Por qué Abraham dice adorar y no dice sacrificar? Es que adorar es reconocer quién es Dios en mi vida. Adorar es reconocer quién es el dueño de absolutamente todo en tu vida y en mi vida. Es reconocer qué y a quién debemos estar aferrados y confiados. Adorar es abrazarnos a nuestro Señor. Adorar es entrega. Adorar es rendición. Adorar es simplemente reconocer quién es el Señor en nuestras vidas. Génesis capítulo 22, versículo 7 dice así: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham no había perdido la fe en Dios en ningún momento. Él no había dejado de creer en Él. Él seguía diciendo: Dios proveerá. Simplemente él se había aferrado a alguien o en alguien distinto a Dios. Él había cambiado su foco, su centro. Esos 3 días de camino le ayudó a Abraham a reenfocarse, a mirar nuevamente a Dios. Y cuando estaba centrado, cuando estaba enfocado en Dios, pudo ver al Dios que es capaz de proveer, si es necesario, la vida de su hijo nuevamente.
Ahora quiero terminarles cómo culminó mi propia historia. Cuando después de llorar un rato, pude entregar mi llamado al Señor y entender que lo único que debía yo sostener en mis manos y en mi vida era a Dios mismo. El profe se acercó a mí y me leyó lo siguiente. Génesis capítulo 22, versículo 16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¡Qué impresionante! Dios le dice a Abraham: por mí mismo he jurado. Es decir, me autocomprometo, está diciendo Dios, que todo lo que me entregaste, amigo Abraham, hoy yo te devuelvo multiplicado. Cuando aprendemos a entregar a Dios aquellas cosas que son de Él, que siempre fueron de Él y que en amor Él nos había dado, nunca perdemos, nunca nos quedamos sin nada en nuestras propias manos, sino que Él nos devuelve multiplicado, ahora con su aprobación, con su respaldo. Gloria a Dios. Eso que Dios nos devuelve es para nuestro bien y también va a afectar a los que están a nuestros lados y a otras generaciones. Posiblemente hoy yo no estaría aquí delante de ustedes, en esta cámara o en tu TV allí o frente de la iglesia Cristo en nosotros, si yo hubiera elegido seguir siendo sonidista de la iglesia. Posiblemente muchas personas no podrían ser afectadas por la palabra de Dios que a través de mí le está enseñando a ustedes. Pero Dios fue bueno. Dios aquel día me enseñó que el sonido y que mi llamado también eran un Isaac que yo debía entregar. Y Dios multiplicó mis dones, mis talentos, me lo devolvió con su bendición, con su aprobación. Gloria a Dios por los Isaac que en este tiempo se van a sacrificar. Recién cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo Isaac, Dios le dice: he recibido tu sacrificio de alabanza. He visto que tu fe no ha variado. Ya he comprobado que estás aferrado a mí nuevamente. Entonces Dios le da su promesa de bendición para él y para toda su descendencia. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y de la simiente de Abraham vino Jesús, que es nuestra bendición, que es nuestro tesoro, que es lo mejor que podemos tener vos y yo. No te aferres a nada ni a nadie que esté fuera de nuestro Señor. Dios le dice a Abraham: por cuanto has venido a traer sacrificio de alabanza, te doy la herencia de la resurrección. Lo que tú me entregas, yo te lo devuelvo multiplicado. Lo que tú me entregas para que muera, yo te entrego con nueva vida y con victorias en tu vida. Yo creo que son tiempos en donde Dios espera que no perdamos el tiempo. A partir de ahora, entreguemos a Dios todo aquello que Adán cree que está manejando, aquello que Adán se cree dueño, que vos mismo te crees dueño. No, todo lo que tenemos es de Dios. Lo que
te tiene aferrado, lo que te tiene desenfocado, lo que te tiene tan atrapado, entrega hoy en el altar de sacrificio y entonces morirá. Pero Dios te va a devolver resucitado, multiplicado, con su aprobación, con su respaldo. Y entonces vas a ver cómo la vida de Cristo mismo comienza a crecer en vos. Y vas a poder ver, vas a poder tocar y vas a poder glorificar su nombre. Entonces verás la victoria de nuestro Dios. Hay quienes creen que sacrificar algo, llevar a la cruz, es doloroso. Adán te quiere hacer creer que es doloroso porque a él le duele. Pero más doloroso es vivir la vida y el estado de Adán lejos de Dios, apartado de disfrutar de la gloria de Dios. Cuando nosotros aprendamos esto, y creo que este tiempo es un tiempo tan especial en donde todo lo que es de Adán, Adán mismo debe ir a la cruz a morir, porque entonces Cristo va a ir aumentando y va a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria en nuestras vidas y en nuestras iglesias. ¿Querés saber cuál es tu Isaac? Puede ser otra pregunta. Pastor, la verdad que no sé cuál es mi Isaac. No empieces a indagar, no empieces a soltar palabras alocadamente. No, deja que el Espíritu Santo te muestre. A lo mejor Dios usó aquel día a ese profesor de himnología. A lo mejor Dios hoy puede usar esta prédica. A lo mejor mañana puede ser un texto bíblico o una canción de adoración a nuestro Señor. No importa cómo o cuándo. Lo importante es que vos, cuando Dios te diga, cuando vos reconozcas quién es tu Isaac, tú le entregues al Señor como un sacrificio de alabanza. Para terminar, te leo Hebreos capítulo 13, versículo 15, que nos dice así: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Iglesia amada, hermanos amados, amigos amados, familia amada, que esta semana Dios pueda ser glorificado en tu vida y en todo lo que hagas. Los amo en el amor del Señor y vaya un gran abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos la semana que viene, si Dios así lo permite.